Siempre me llenó de horror la idea de una muerte lenta. Día tras día, semana tras semana, era justo lo que nos estaba ocurriendo. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no es cierto. Nosotros ya hacía mucho tiempo que la habíamos perdido. La lluvia de restos humanos no se iba a detener, ya lo sabíamos. Íbamos a morir enterrados vivos bajo toneladas de carroña formada por nuestros ancestros, familiares, amigos. Sí, la cuenta regresiva del demonio que creó este infierno había alcanzado el presente. Ya estaban cayendo los cuerpos de personas fallecidas pocos años atrás. Es difícil describir con palabras el profundo horror que satura la mente, que dispara los nervios en una corriente eléctrica continua, que destruye la capacidad de pensar con claridad, de comer, de dormir, como muñecos rotos, destensados, ver los cuerpos caer desde el cielo lenta, desmayadamente, como en una grotesca burla sin fin de la mínima dignidad inherente al ser humano. Ah, el espantoso estampido al reventar contra los tejados, cornisas, barandillas de balcones, las amputaciones, las manchas de sangre y vísceras, el hedor insoportable que sustituyó al aire, aliviado solo y ligeramente por corrientes de aire nocturnas. Las imágenes clavándose como cuchillos al rojo vivo en las retinas, la mente ya torturada, el corazón. La calle se había convertido en un mar de cadáveres sobre un lecho de huesos, un cementerio abierto, sin tierra, revuelto varias veces sobre sí mismo. Los cuerpos amontonándose, los unos con los otros, entremezclados en posturas imposibles. Y cuando uno caía, fracturándose de horrendas maneras contra los yacentes, parecía transmitir a estos una onda de movimiento, una momentánea vida innatural, hasta que se recolocaban en nuevas posiciones inertes. Soñé con estar muerto. La radio hablaba y hablaba, sin parar. Decía que los caídos eran fallecidos de los últimos 30 años. Se había investigado, reconocido y localizado a personas concretas. Habían ido a sus tumbas a exhumar sus cadáveres y allí no había nada. También decían que el 80% de los investigados habían encontrado su muerte oficial de forma violenta, asesinados, acribillados en combate, víctimas de abuso, peleas, asaltos y torturas. Todo eso decía la radio y muchas otras cosas más. Pero yo ya no me creía nada, ni una sola palabra. De algún modo ellos estaban detrás de todo esto. O tal vez no, y Esther había tenido siempre razón. Tal vez debía hacerle caso desde el principio, tener un hijo, rezar a Dios, alejarnos de la ciudad. Ahora ya nada de eso era posible. Mi querida Esther, quebrada, hundida por completo, ya no se levantaba de la cama. No podía, no quería, ¿cómo saberlo? Lo había intentado todo por insuflarle vida, una minúscula luz de porvenir, todo en vano. Solo decía que la despertara cuando el mal hubiese pasado. No podía soportar verla así, ni saber cuántas fuerzas me restaban, ni cuánto tiempo resistiría en pie antes de perder la cabeza sin remedio. Siempre fui una persona capaz de ponerse en lo peor, de calcular los más nefastos escenarios que el futuro pudiese traer consigo. Durante los primeros días pensé en esta posibilidad que se ha cumplido y preparé también una solución. Me informé a conciencia, compré los medicamentos, las jeringuillas, apunté las mezclas, las dosis, deseando, rezando al Dios de Esther para no tener que emplearla jamás, pero guardándola en un lugar seguro. Temblaba de solo pensar que ese momento pudiese alcanzarnos, ese momento que ya casi estaba aquí. Dentro de casa la atmósfera era un puro miasma, pero abrir una ventana era mucho peor. No comía nada, y lo poco que conseguía meterle en la boca, a la fuerza, lo echaba al poco rato. Intentaba hidratarla, pero la mayor parte del líquido se derramaba por la comisura de sus labios. Su rendición era absoluta. Quería morir. Y yo, furioso, gritaba, rugía, rompía cosas de su alrededor.
buscando una mínima reacción que nunca llegó. La alcé entre mis brazos, agarrada a mis hombros, paseándola suavemente por el pasillo. Nada de nada funcionaba. Al final, volví a recostarla en nuestra cama y la arropaba, besándola mientras lloraba, apoyado en su mejilla, roto de dolor y desesperación, sin saber qué más hacer. Ella me dirigía a veces una mirada perdida y vacía, pero sé que no me veía ya. Imaginé cuáles debieron ser sus pensamientos, justo antes de caer en ese pozo. Imaginé su frustración ante la indiferencia, el desprecio que Dios hacía de sus oraciones, sus sentimientos, su fe. Imaginé cómo éste desaparecía de su mundo interior, persuadida de que siempre había estado equivocada, engañada, quedando en su lugar la devastación del vacío, de la existencia materialista, absurda, sin sentido. O tal vez fuese justo al contrario. Su fe era tan fuerte que su cerrazón significaba la entrega absoluta a Dios, el deseo imparable de unirse a Él. Jamás podría saberlo porque Esther ya no estaba conmigo. Mi única información era su gemido quedo, constante, como el de un gatito recién nacido abandonado en la mitad de la noche. Solo sé que sufría sin pausa, y yo ya no podía soportarlo más. El momento había llegado. Habíamos chocado contra ese límite incompatible con la vida, y la lluvia seguía cayendo. Me levanté de su lado y me dirigí a preparar las dosis, la de ambos, que detendrían nuestros corazones, nuestro sufrimiento, para siempre. Y mientras mezclaba aquellas sustancias en la cocina, recé con todas mis fuerzas a Dios, como jamás lo había hecho antes, para que no me permitiese fallar esta vez, para que dirigiese mi mano con firmeza, para que nos liberase a los dos del infierno en la tierra.